persecución de esta semana de la agencia NUN. Mi nombre es Marcos y hoy les traigo las principales noticias de persecución religiosa en Medio Oriente. Este día va a ser un resumen especial Medio Oriente, así que bienvenidos, esto es Agencia NUN. Según datos oficiales del gobierno, desde que empezó la guerra en el Líbano, han habido 1.268 muertos y 3.750 heridos. En esta guerra el gobierno libanés se ha movido más eficazmente y han logrado abrir 669 refugios que actualmente están recibiendo, aparte de los más de 1 millón de desplazados que tiene el sur del país. También están colaborando obviamente algunas asociaciones. En una nota, Monseñor Jules Boutros, obispo en Beirut, dice que las fuerzas de Israel han atacado pueblos cristianos en el sur. Puede que hayan atacado a algunos de esos pueblos porque una familia chiita fue acogida en una casa o porque pasó por allí un militante de Hezbollah. Pero la realidad es que atacan a cualquiera, en cualquier lugar. No podemos decir que existe un lugar seguro en el Líbano. Han vaciado todo el sur del Líbano. En estos últimos días también se difundieron las palabras del ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, que señala la intención del Estado de Israel de ocupar el sur del Líbano hasta el río Litani. Pero sin embargo la guerra sigue y todavía no se sabe quién será el vencedor. Y siguen habiendo muertos inocentes y la destrucción está siendo muy grande. Por ejemplo, se han reportado al menos 63 ataques contra centros sanitarios, con un saldo de 40 trabajadores médicos asesinados y otros 91 heridos. Al menos 5 hospitales se han visto obligados a evacuar y 54 centros de atención primaria han tenido que cerrar. La situación aquí es dramática, en especial en el sur del país, y algunos dicen que es muy similar a lo que fue el comienzo de lo que está ocurriendo ahora en Gaza. En otra noticia, el pueblo de Taibe, al este de Ramallah, y único pueblo totalmente cristiano de Cisjordania, se caracterizó el año pasado por un recrudecimiento de los ataques y las intimidaciones por parte de los colonos israelíes. Se produjeron incendios de campos agrícolas y automóviles, pintadas de odio y amenazas en las paredes de una antigua iglesia, barreras de ganado en el pueblo, sin mencionar los numerosos puestos de control militares en las entradas del pueblo. El pasado 8 de febrero el gobierno israelí adoptó una resolución administrativa que refuerza la autoridad de su administración civil y militar sobre las tierras y los bienes inmuebles de Cisjordania, y muchas personas la ven como el comienzo de una anexión oficial de Cisjordania al Estado de Israel. En una entrevista, el padre Bashar Fawaldle, párroco de la iglesia latina local de Taibe, habla de una presión que va a aumentar sobre las 1.400 almas del pueblo, así como de falta de protección. El padre relata: desgraciadamente la idea de emigrar está cada vez más presente en la mente de las personas. Varias familias ya han abandonado Taibe y otras los están considerando seriamente, sobre todo por la inseguridad y la falta de perspectivas económicas. La historia de Taibe habla de casas vacías, de tierras perdidas, de comunidades destrozadas y de la progresiva desaparición de los cristianos de su tierra histórica. La mañana del 29 de marzo, la policía israelí impidió al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, junto con el custodio de Tierra Santa, el padre Francesco Yelpo, entrar a la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, mientras se dirigían a celebrar la misa del Domingo de Ramos. En una nota conjunta, el Patriarcado Latino y la Custodia de Tierra Santa dicen que el ingreso a quienes ocupan las más altas responsabilidades eclesiásticas para la Iglesia Católica y los lugares santos constituye una medida manifiestamente irrazonable y gravemente desproporcionada. Es la primera vez en siglos que a los jefes de la Iglesia se les impide celebrar la misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro. Y no es la primera vez que los cristianos tienen dificultades para expresar su fe en la Tierra Santa. En una nota que publicamos el pasado martes en la agencia NUN, dice que los incidentes de acoso contra la población cristiana en Israel aumentaron un 63% en 2025, según el informe del Rosim Center y el Centro de Datos sobre Libertad Religiosa. El reporte documentó 181 casos en 2025 frente a 111 en 2024, aunque las dos organizaciones advierten que la cifra real podría ser mayor debido a la subnotificación. La mayoría de los incidentes consistieron en escupitajos, un 60%, seguido por insultos y amenazas, vandalismo contra símbolos religiosos, agresiones físicas, profanación de lugares santos y acoso en Internet. Y el 83% de los casos se registró en Jerusalén,
dentro de la ciudad y el 70% ocurrió en la ciudad vieja de Jerusalén. Tenemos que seguir rezando por los cristianos aquí en Tierra Santa para que puedan manifestar públicamente su fe. Bueno, y ya para terminar el resumen de hoy, quería leer algunos de los comentarios que hicieron en los últimos 2 videos que subimos. En el video del resumen anterior, especialmente sobre el Líbano, escribe Liliana Sabatini: rezo por ustedes y por la paz desde Argentina. Dios los bendiga y fortalezca. Gracias, Liliana, por tus oraciones, lo más importante que pueden hacer por nosotros. Víctor Jaro 3003 dice: bendiciones, hermanos, Dios los protegerá. Gracias, Víctor. R. Sierra 2554 dice: que mi Dios te bendiga. Y Silvana Allegretti dice: rezamos por ustedes y por la paz. Y después, en el último video que subimos, la entrevista a Mía, esta joven libanesa, dice Ariel 4993: qué linda entrevista. La comunidad cristiana en Medio Oriente se habla muy poco o nada en los medios de comunicación. Saludos desde Argentina. Sí, eso es cierto. Por eso queremos, a propósito, difundir estas cosas y hablar con gente de aquí, de la zona, porque bueno, los medios en Argentina no dan a conocer realmente lo que vive la gente aquí, ni tampoco el sufrimiento de la gente aquí, que es en definitiva lo que siempre queda de la guerra. Así que desde la Agencia NUN queremos dar a conocer estas cosas. Es lo mismo que las noticias sobre los cristianos perseguidos, ¿no? Uno no va a leer noticias sobre los perseguidos aquí en Siria, sobre los perseguidos en el Congo. Uno no prende la televisión y encuentra esas cosas, y lo que está ocurriendo es gravísimo, mucho más grave que la mayoría de las cosas que se difunden hoy en día. Así que también queremos difundir los tantos martirios y la tantísima persecución que hoy en día está ocurriendo. Y ya para terminar, dice Lali Pérez, dice: más de 900 muertos, refiriéndose aquí al conflicto en Líbano. Ojalá muchos jóvenes europeos vean este video. Aquí sí que la fe brilla por su ausencia, y la gente ha perdido el sentido de la trascendencia, del bien, la verdad y la belleza. Muchos ni siquiera conocen a Jesús. Ustedes son nuestra fuerza espiritual y un ejemplo de que con Dios todo se puede. Que Dios los bendiga y que el manto de la Virgen los proteja. Así que bueno, gracias por escuchar este video. Comenten, compartan para que más personas conozcan lo que está pasando aquí en Medio Oriente. Y bueno, nos vemos la próxima semana en el resumen de persecución de la Agencia NUN.